pongan de pie para orar para esta predicación. Así vamos a empezar a orar. Gracias, Padre Santo, que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta hora, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, para darte toda la honra y toda la gloria, Señor. Padre, en esta hora yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú ayudándome, Padre. Dirija mis labios, Señor, unja mis gargantas, Padre eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret, que esta palabra no vuelve vacía. En el nombre de Jesús de Nazaret, habla a tu pueblo. Tú sabes lo que necesita tu pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo lo pongo en tus manos, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Así, hermanos, les voy a invitar que abran sus Biblias. Gloria a Dios, aleluya. Voy a invitar que abran sus Biblias en Proverbios capítulo 22. Amén. Cuando lo tengan, me contestan con un fuerte amén. Gloria a Dios. Y ayude, por favor, al que quizás le cuesta. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar leyendo Proverbios capítulo 22, verso 17 al 18. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Que no se cese la alabanza. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Cuando lo tengan, me contestan con un fuerte amén. Amén. Y la palabra la leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardas dentro de ti, si juntamente se afirman sobre tus labios. Amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar en esta hora. Esta palabra me ha edificado mucho porque habla de cómo es de maravilloso si guardamos la palabra en nuestros corazones, porque dice, porque es cosa deliciosa si la guardamos dentro de nosotros. Amén. Como tema yo le puse, ¿qué puede causar el sufrimiento o el dolor? Gloria a Dios, aleluya. Yo pienso que puede causar el sufrimiento es por la falta de obediencia y de oír. Amén. En el versículo 3 de ahí, el mismo capítulo 22, dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Es como cuando si le avisan como si va a haber un tornado y le dicen, oh, anda a esconderte porque si no te va a agarrar el tornado. Amén. Y a veces que hay muchos cristianos que el Espíritu Santo les advierte antes para que no les sucedan las cosas, porque el Espíritu Santo no quiere que nosotros fracasemos. Amén. Así como le pasó a un pueblo muy grande que el Señor de antemano le avisaron, y por la desobediencia y por la falta de entendimiento recibieron el mal. Y ese fue cuando el pueblo de Israel quebraron el mandamiento, que fue que cuando hicieron el becerro de oro, ese quebrantamiento de la palabra del Señor, eso hizo que el pueblo fracasara muy grande, y eso afectó mucha generación más adelante. El pueblo se le olvidó de donde el Señor de dónde los sacó y de las promesas que el Señor les hizo y las promesas más grandes que Él tenía para ese pueblo. Amén. En Éxodos, me van a acompañar en Éxodos capítulo 20. Amén. Gloria a Dios. Éxodos capítulo 20, y vamos a estar leyendo el primero y hasta el 6. Amén. Y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni de ninguna semejanza de lo que está arriba y en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios
les advirtió al pueblo de muchos años atrás que les dio los mandamientos y las reglas que ellos tenían que obedecer para que ellos no fracasaran. Amén. Y les dijo, no tendrás y no me vayan a hacer imágenes delante de mí, porque yo soy un Dios que tienen que adorar siempre. Amén. El versículo 23 dice, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. ¿Y qué hicieron? Hicieron el becerro de oro, que no hace sentido porque lo hicieron, porque de antemano el Señor les advirtió. Amén. Pero antes de que Dios le dijera eso al pueblo de Israel, mandaron a Moisés que le hablara con Dios, porque ellos no se sintieron dignos de acercarse a la presencia del Señor. Ellos no, por el pecado y la maldad, ellos mandaron a Moisés que fuera a hablar con Dios para que Dios le hablara a Moisés, y después por parte de Moisés el pueblo supiera que Dios necesitaba de ellos. Amén. El versículo 18 al 20 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y en el monte que humaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Así como les decía antes, el pueblo de Israel no se sintieron capaces para acercarse y hablar con Dios, así como Moisés. Pero como Dios vio la fidelidad que tenía Moisés, Él escogió a Moisés, que él tuvo el privilegio de hablar con el Señor. Amén. Aleluya. Moisés les dijo que el Señor que les estaba ahí, era cuando Moisés les dijo que el Señor estaba probando al pueblo si el pueblo tuviera temor hacia Dios. Pero ellos por la maldad y el pecado, eso hizo que el pueblo de Israel no se acercara delante de la presencia del Señor, pero como Moisés, él sabía que estaba bien con el Señor, Dios hizo que Moisés fuera donde él y hablara con él y le diera todos estos mandamientos que ellos tenían que obedecer. Amén. Por eso el temor hacia Dios es muy importante, porque nosotros como cristianos tenemos que tener el temor, porque si hemos nacido de nuevo, ¿por qué vamos a estar practicando las cosas del mundo? Eso no le agrada al Señor, porque dice Proverbios 1 al 7, el principio de la sabiduría es el temor hacia Jehová. Amén. Mejor, por ejemplo, en Proverbios 15, 16 dice, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, dice, aleluya. Proverbios 15, 16, mejor es lo poco que el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación, porque tener tantas riquezas acá en este mundo, sin el temor de Jehová, tener todos los placeres que el mundo puede ofrecer, eso no sirve para nada. Amén. Sí, así amén. Como el pueblo de Israel estuvieron en Egipto, ellos tuvieron todos sus lujos, su comida bien deliciosa, pero ¿qué pasó? Por la rebeldía del pueblo de Egipto, del pueblo en Egipto, ellos tuvieron todo, pero ¿qué pasó después? Ellos sufrieron, Dios les mandó plagas. Amén. Sí, amén. Es como el mendigo y el rico. El rico, él tuvo todo, pero ¿qué pasó? No tuvo el temor hacia Jehová. Pero él, el mendigo, él sí, era humilde, era agradable delante de la presencia del Señor. Pero un día murió el rico. ¿Y qué pasó? Él no se fue con el Señor porque él no tuvo el temor hacia Jehová. Él despreciaba a la gente humilde. Pero ¿qué pasó con el mendigo? Que fue pobre y humilde y obtuvo la vida eterna. Sí, él heredó la vida eterna porque los ángeles se lo llevaron al seno de Abraham. Amén. Sí, así como nosotros tenemos que siempre tener el temor de Jehová para no fracasar como el pueblo de Israel. Por ejemplo, a veces en el pueblo de acá en esta tierra donde estamos viviendo, a veces en el pueblo hay mucho mentira. Y eso no es guardar el temor de Jehová. Muchos quieren buscar la santidad,
pero no la pueden tener porque no tienen el temor hacia Jehová. Amén. Muchos quieren, pero no la pueden porque no se han limpiado profundo. Pero Dios nos manda en este día que los limpiemos, porque si no, no vamos a heredar la vida eterna. Amén. Así como había una pareja, Ananías y Zafiras. Ellos pensaban que tenían el temor de Jehová, pero en realidad no. ¿Qué pasó? Ellos antes en la iglesia, cuando los discípulos estaban acá, los hermanos que se congregaban con ellos le llevaban y vendían sus posiciones y sus heredades para que ese dinero que ellos tenían de sus heredades les diera para ayudar a los discípulos, para que los discípulos usaran ese dinero para ayudar a la gente pobre. Pero ¿qué pasó? En Hechos, vamos a ir a Hechos 5:3, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hechos capítulo 5. Gloria al Señor. Hechos capítulo 3 dice, no vamos a empezar del 1, amén. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Esto quiere decir que Ananías y Zafiras, cuando ellos vendieron, porque dijeron, oh, los hermanos están vendiendo sus heredades, qué bonito hacer eso para ayudar a los discípulos. Pues ellos hicieron lo mismo. Pero ¿qué pasó más adelante? El 3 dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeis del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendía, no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Así como Ananías, él mintió, él podía mentir a cualquier persona que estaba ahí, pero delante de los ojos del Señor todo lo miraba. Pues así como nosotros lo tenemos que guardar y siempre tener el temor hacia Jehová, porque nosotros podemos estar en un cuarto solito ahí sin nadie, pero el más grande lo está viendo. Él sabe lo que estamos haciendo, amén. Pero más adelante dice que 3 horas después vino su esposa, Zafiras, y como Ananías le dijo, decide este precio, pero como él no va a saber, ¿cómo va a saber? Solo decide ese precio. Y después dice que después Zafiras, Pedro le dijo, ¿a cuánto vendiste tu heredad? Y ahí es cuando Zafiras le mintió a Pedro, amén. Y cuando Pedro le dijo, ¿por qué estás mintiendo? Ahí también cayó Zafiras y se murió. Y como la congregación vio eso, ellos se tenían que guardar más en santidad, porque como en esa época el Señor hacía más cosas, era más duro el sufrimiento, porque imagínense hoy, si muchos, y cuántos el Señor, por la misericordia del Señor, no los ha quitado la vida, amén. Más adelante, hablando del pueblo de Israel, más adelante habla como el pueblo les entró una desesperación hacia Moisés porque no bajaba del monte. La desesperación puede causar que nuestro temor hacia Jehová mengue, amén. Por ejemplo, cuando Moisés fue al monte y como el pueblo de Israel nos vio que no bajaba Moisés, le dijeron a Aarón, a saber a dónde se fue Moisés, quizás ya se murió. Pero como Aarón sabía que él todavía estaba vivo, pero como el pueblo de Israel, ellos quizás no por la fe, porque menguaron. En Éxodo 32, 1 al 4 dice que en Éxodo 32, versículo 1 al 4 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender
tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate asnos, dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, mire cómo le dijeron a este Moisés, qué falta de respeto, dice, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traérmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril y hizo de ello un becerro de fundación. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Así, mira qué terrible fue yo me imagino cuando el Señor vio eso, cuando el pueblo de Israel le dijo eso a Aarón, que le hicieran imágenes para que le adoraran. Yo me imagino al Señor triste, porque todas las cosas que el Señor hizo en el desierto, les trajo maná, les dio maná, hasta carne, Sí, amén. hasta carne. Y como la desobediencia trae consecuencia, así después, como Dios tiene su límite en todo, quizás Dios se desesperó también. Este pueblo ya me fraudó, porque por la desobediencia, el temor de ellos se les fue, porque solo porque Moisés no estaba ahí, ellos no creyeron que quizás pensaron que Moisés era el Dios de ellos, porque quizás ellos miraban que solo porque Moisés los sacó de Egipto, ellos pensaron que era Moisés que hacía las obras, pero no, era Dios que hacía las obras. Amén. Así pasa con las congregaciones cuando los ministros de Dios ya no predican la sana doctrina. Dios sabe el corazón de cada uno, pero Dios tiene su límite. Dios, al ver que, por ejemplo, si nosotros no predicamos la sana doctrina, Dios va a decir, ay, qué lástima, porque hay tantas almas afuera que se están perdiendo solo porque no están predicando la sana doctrina. Por ejemplo, si vemos a la gente allá afuera, hay muchos que quizás no les quieren ayudar solo porque lo ven de menos. Así como el rico y el mendigo, el rico vio al mendigo así de lejos. Pero Dios conoce nuestros corazones, por eso todo el tiempo tenemos que tener el temor de Jehová. Amén. Porque dice en Hebreos 1, 12, 14, dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie ve al Señor. Si nosotros como cristianos no guardamos nuestra santidad, si no tenemos santidad, estamos riscando nuestra salvación que se pierda. Amén. Por eso siempre tenemos que tener el temor de Jehová. Amén. Siempre estar en comunión con el Señor. Por ejemplo, puede estar en el carro orando, gracias Señor por este día, gracias Señor, ten misericordia de las vidas allá afuera. Siempre estar en esa comunión, porque no sabemos el día ni la hora en cual el Señor va a venir. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así como Dios vio que le desobedecieron, el Señor se molestó y castigó al pueblo. En Proverbios 32, vamos a ir a Proverbios 32, amén. Amén. Gloria a Dios. 32, 7, versículo 7, amén. Dice, Éxodo 32. El 7 al 10, amén. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundación, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés,
Mas a Jehová Moisés, yo he visto a este pueblo, por cierto es pueblo de dura cerviz. Mire cómo el Señor le llamó al pueblo. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nueva generación. Este fue el sufrimiento del pueblo de Israel por causa de la desobediencia. Así lo está advirtiendo el Señor, que los afirmemos en los caminos, así como el Señor advirtió al pueblo que no le hicieran imágenes o cosas para adorar. El Señor lo está advirtiendo a nosotros como en este tiempo, que los afirmemos con el Señor, porque el Señor ya viene. Amén. Aleluya. Porque tenemos que asegurarnos a escuchar la voz del Señor, porque si no escuchamos la voz del Señor, nuestro temor hacia Jehová va a menguar mucho. Amén. Y nuestra fe puede decaer. Amén. Amén, aleluya. Así como en los días de Noé, el Señor le advirtió a esa generación perversa que el Señor mandó a Noé advertirle a ese pueblo para que se afirmaran. Pero como ese pueblo desobedecieron al Señor también, el Señor tuvo que mandar un castigo a esa generación. Amén. Pero más adelante dice ahí mismo, dice entonces, y después dice, entonces el 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y las escrituras eran escritura de Dios grabadas sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Gloria a Dios, aleluya. Por la desobediencia del pueblo de Israel, Moisés se enojó tanto que él ya estaba descendiendo del monte. Pero como la desobediencia del pueblo, cuando Moisés vio que ya estaban adorando a ese becerro de oro, se enojó. Y por causa del pueblo de Israel, él quebró los mandamientos, las tablas que el Señor con su mano escribió. Amén. Pero después Dios también no le gustó eso. Dios desobedeció. Moisés desobedeció al Señor, porque él no tenía que quebrar las tablas. Pero por causa del pueblo de Israel, él se enojó. Amén. Sí, amén. Y después más adelante dice que el Señor le dice a Moisés que tiene que ir arriba, y después tenía que hacer con las manos esas tablas de nuevo por causa del pecado del pueblo de Israel. Amén. En Génesis 6, capítulo 6, verso 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y el versículo 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo les destruiré con toda la tierra. Amén. Así como le pasó al pueblo, a esa generación de Noé, el Señor se enojó, porque ese pueblo no hacía caso. El Señor hasta le dijo a Noé que tenía que hacer la arca para que esa generación entendía que el Señor no estaba jugando. Aunque en esa época la gente quizás decía, ese loco no sabe qué está haciendo, porque en esa época casi no llovía. Pero como Dios sabe todo, el Señor tenía que advertirle a esa generación que se preparaba, y después tenían que irse. Pero como el Señor vio que Noé era sabio, era bien humilde, el Señor puso a Noé que le advirtiera a esa generación que se tenían que subir a la arca, si no ellos iban a fracasar.
pero como ellos también no tenían el temor hacia Jehová, eran desobedientes y la maldad subió hasta los cielos, hasta el Señor tenía que destruir a esa generación, así como hoy en día que nosotros vamos a las calles a predicar, nosotros estamos advirtiendo a ese pueblo, a esa gente allá afuera, que se tienen que preparar, porque si no, no va a caer agua, sino va a caer fuego de los cielos, amén, y no queremos que esa gente sufra, porque el Señor no hizo el infierno para el ser humano, sino lo hizo para los demonios y Satanás, amén. Así que el Padre, así como el Señor mandó, el Padre mandó a su Hijo para morir por nosotros, Él no vio la situación, Él vio la situación en cómo nosotros estábamos, pero Él no le importó. Así como el Hijo obedeció al Padre, Él vino acá a morir por nosotros para que nosotros tuviéramos la vida eterna. Porque dice en Lucas 21:28, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Nosotros como cristianos, si hay cristianos que están todos agachados, tenemos que levantar nuestra cabeza. No tenemos que estar agachados, porque nuestra mirada no tiene que estar viendo las cosas de la tierra, sino de las cosas de allá arriba. Amén. Por eso nosotros tenemos que estar siempre firmes con las cosas del Señor, porque el temor de Jehová es muy grande para nuestra vida, porque nosotros aceptamos al Señor. Y cuando nosotros aceptamos al Señor a nuestras vidas, nosotros tenemos que tener eso en mente, que siempre tenemos que guardarlos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y también dice, por ejemplo, en San Juan 14:23, dice: respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cuántos queremos hacer morada con él? Gloria a Dios, aleluya. Así como el Señor mandó a su Hijo por nosotros, nosotros tenemos que ir afuera y a predicarles la palabra del Señor a esa gente, porque quizás muchos se cayeron de la gracia del Señor por un descuido, quizás por el predicador quizás donde iban a la iglesia no predicaba la sana doctrina, quizás por eso les afectaron. Hay muchos que están afectados por eso, porque no predican la sana doctrina. Nosotros que estamos acá y que predicamos siempre tenemos que guardar ese testimonio, porque, por ejemplo, si nosotros hablamos de las cosas del Señor, esas vidas que están allá perdidas pueden venir a los pies del Señor. Amén. Amén. Así como el Señor le advirtió al pueblo de Israel que no hicieran becerros o cosas así, el Señor está advirtiendo a muchos que se levanten donde están, porque quizás muchos se han desviado de las cosas del Señor por cosas tan sencillas, pero no, como el diablo anda como león rugiente, y él no escatima ni la edad que usted tiene, ni cuántos años ha tenido en el Evangelio. Él no le importa, él solo quiere que las vidas, todo un montón de vidas se vayan con él en el infierno. Amén. Nosotros como cristianos tenemos que saber que a veces nos van a venir pruebas, pero no, cuando esas pruebas nos vengan, nosotros tenemos que ir al Padre y decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame, ten misericordia de mí, porque yo no soy nada delante de ti, pero como tú me salvaste, aquí estoy, yo te voy a adorar más y más, pero ayúdame, Señor, a pasar esta prueba. Amén. Así como Ananías y Zafiras, cuando ellos mintieron, nosotros tenemos que tener cuidado en todo lo que hacemos. Amén. Porque en un descuido, nosotros, por ejemplo, si estamos en un mal modo con alguien y usted no sabe cuándo el Señor va a venir, por eso siempre tenemos que tener el temor hacia Jehová. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Hasta aquí creo que va a llegar en la predicación. Gloria a Dios, aleluya. Y si se pueden poner sobre sus puestas, porque el Señor me ha ayudado.